vamos a estar hablando ahora con la audiencia, ahí estoy viendo que se van conectando. Saludarlos a todos. Buenas, buenas. Ahí estamos. Bueno, la idea es que este vivo sea un vivo concreto, conciso, Un ¿sí? cortito y al pie. Cortito y al pie, Sí. de una pequeña reseña, ¿sí? De lo que nos empieza a pasar a partir de los 40 años, y que después Pau continúe sí, digamos, con las recomendaciones actuales, ¿no? Porque, bueno, la ciencia ha avanzado mucho y lo que hay que entender es que antes nuestras abuelas, ¿sí? O mismo muchas de nuestras mamás, morían mucho más jóvenes, ¿no? Hoy en día tenemos una expectativa de vida que sobrepasa los 80 años, y de hecho tengo pacientes longevas de 85 años que tienen una vida espectacular, están en muy buen estado de salud, siguen viajando, siguen entrenando, siguen lúcidas, ¿sí? Pero hay que entender que no todo el mundo llega así, y acá es donde empieza nuestra charla. Entonces, como médica endocrinóloga, lo primero que les puedo decir es que nosotras nacemos con la reserva ovárica, ¿sí? Que nos va a acompañar durante toda la vida. Es decir, no tenemos la capacidad para sintetizar óvulos nuevos. Nacemos y morimos con esa reserva ovárica. Y esa reserva ovárica empieza a bajar o a disminuir mucho a partir de los 35 o 37 años de edad. Y es ahí en donde empezamos, o podemos llegar a empezar, a transicionar ¿sí? Hacia lo que va a ser después la menopausia, que más o menos se da a los 50, 52 años, como edad teórica. ¿Qué síntomas podemos empezar a sentir ¿sí? Cuando estos óvulos se empiezan ¿sí? a disminuir y por lo tanto empieza a disminuir el pool de estrógenos? El 70% de las pacientes, ¿sí? Que pueden tener entre 35, 45 años, 50, el primer síntoma y el 70% de las pacientes empiezan a experimentar cambios en el estado de ánimo, que muchas veces nos parece normal porque estamos estresados, porque vivimos a mil, pero que en realidad no lo son, ¿sí? Una de las primeras cosas que empieza a aparecer es un hábito como depresivo, porque la falta de estrógenos impacta directamente sobre la búsqueda de recompensa que tiene el cerebro. Y eso se traduce en falta de motivación, aumentan los niveles de ansiedad, de depresión, y otra cosa que empieza a pasar es que empezamos como a convivir con una especie de niebla mental, no sé si les pasa, pero incapacidad para concentrarse. Sí, 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 a mí es un Vas, tema, me vuelvo loca. entras a un ambiente y decís, bueno, no sé qué vine a buscar. Claro. Esta es la niebla mental típica de esta etapa, chicas. Niebla Sí, mental, ansiedad, depresión, irritabilidad. Y lo segundo es que se nos altera mucho el sueño. Y esto es claro. re importante, porque es uno de los primeros síntomas también. Que también, o sea, 70-80% de los pacientes lo viven. Y es que empezás a despertar a las 3 4 de la noche. No sé si te pasa. Claro. Claro, muchas con el terror a la etapa o el tema de la menopausia, que en realidad es la previa a ese último día que te viene, tiene que pasar un año. Y claro, ¿qué pasa? En principio lo que quiero decir, que tengan en cuenta de que siempre todo lo que digamos tiene todo que ver las características propias y antecedentes clínicos y deportivos. O sea, nosotros podemos, o sea, los tomamos como herramientas, las cosas que podamos decir con respecto a los hábitos saludables o todo lo que te voy a contar con respecto a cosas que podemos hacer. Lo más importante para mí de la perimenopausia es empezar a aprender a reconocernos en esta etapa. Algo que pasa bastante post 40 es, claro, hay mucha información, entonces empiezas a, bueno, tengo que tomar magnesio, bueno, tengo que suplementarme de esta manera, bueno, claro, sobre todo en la parte de actividad física, pasa mucho que la gente se maneja sola o se maneja random, y es un tema porque en realidad no es lo mismo que cualquier otra etapa que vos más o menos, obviamente que hacer actividad física te va a hacer bien, pero en realidad una de las cosas más importantes para que tomes riendas es que realmente estés bien asesorada, que estés bien acompañada. O vos te debe pasar, o sea, en realidad es ir a profesionales a que te ayuden con un tratamiento. Exactamente. No sé si pasa tanto con la médica, porque la médica nadie se le va a ocurrir ir, bueno, puede haber, hay gente que sea, claro, no funciona, lo que funcionaba antes de los 40 tal vez no te funciona ahora. Y tiene un porqué. Tiene todo un porqué. Y acá la piedra angular es la baja de estrógenos. De hecho, para personas que entrenamos, nos empieza a pasar que vos decís, bueno, tengo que entrenar por ahí el doble para alcanzar la misma hipertrofia, ¿sí? O el mismo estado físico que a los 20 alcanzaba. ¿Por qué? Porque el estrógeno es una hormona trófica. ¿Qué quiere decir? Que tiene receptores, ya sean en todas las membranas de todas las células, y además se mete dentro de la célula y ejerce efectos a nivel nuclear. ¿Sí? ¿En qué se traduce el efecto cuando una hormona interactúa con el núcleo de la célula? En proteínas. Y por eso que antes vos levantabas 2 pesas, te quedabas enseguida, y ahora cuando los estrógenos se empiezan a bajar, empezás a notar pérdidas de masa
muscular, ¿sí? Esto sumado a que encima dormís mal, ¿sí? Y hay que Claro. Estos hábitos saludables, yo le digo hábitos estratégicos, porque primero las patas. El entrenamiento, que ahora vamos a entrar ahí, el entrenamiento tiene que ser lo más personalizado posible. Hay un montón de cuestiones por las cuales tal vez no tener los mismos resultados si no sos estratégica. Hay como que acomodar las patas, alimentación, planificación, minimizar el estrés por el tema del cortisol, esto que vos contás, que de repente, claro, empiezan a pasar cosas con el tema del cortisol, sobre que el cortisol es bueno porque el entrenamiento aumenta el cortisol, que es transitorio y es necesario, que no baja, que hay estrategias para eso. Por eso te digo los hábitos estratégicos. Aumentar el NEAT, que el NEAT es toda actividad física que no implica entrenamiento propiamente dicho. Entonces vos ya tenés que saber que te tenés que tratar de mover todo lo posible, claro, no solamente por ejemplo, con el ir a plan. hacer las compras caminando. Claro, Bajar subir escaleras, hacer las compras, moverte en la casa, limpiar la casa, sacar el perro, o sea, moverte, saber que no solamente alcanza con los estímulos de entrenamiento que son importantes, qué es lo que vas a hacer, ni siquiera te digo cantidad de tiempo, sino calidad del estímulo, y te muevas todo lo posible. Una de las cosas que les digo muchas veces, que no es que sea NEAT, pero yo lo tomo como NEAT, es el tema de hacer yoga, pilates, toda propuesta de grupo, que está buenísimo, suma, pero no alcanza. Baile o cualquier cosa, o un deporte el fin de semana, moverte, salir a caminar, el conteo de pasos, todo eso es estrategia. Durante la noche nosotros reparamos fibra muscular, entonces es muy importante el tema del sueño. Entonces, el tema del sueño y alimentación, porque la alimentación no es este tema solamente de cuida un poco, sí, probablemente sea en déficit calórico, o sea, no es comer como un pajarito. Y no realmente tener los nutrientes necesarios, porque si bien en toda la vida tenés que hacerlo comiendo, yo que siempre trabajé con nutricionistas deportivas, doy fe, en esta etapa en perimenopausia es más que fundamental. Importante. Porque corremos riesgo de perder masa muscular, que eso no tiene que suceder. Y masa ósea. Acá quiero meter ahí un Sí, dato. total. Viste, ahora está de moda que está muy demonizado el calcio, ¿viste? Como los lácteos. Y la realidad es que, o sea, el aporte de calcio en la dieta es el único, digamos, la única fuente, ¿sí? En la que el ser humano puede aportar calcio, ¿sí? Siempre acompañado de buenos niveles de vitamina D, ¿sí? Porque si no el calcio ya de por sí se absorbe recontra mal. Entonces, está muy demonizado el tema de no comas lácteos, no comas queso o lo que sea porque, no sé qué mito hay dando vueltas, pero, o que es muy antigénico. eh, y eso es un error, y más en esta etapa. ¿Sí? Claro. Se estima que desde que arrancamos en la perimenopausia, que ahí Gaby hizo una pregunta, ¿cuándo Sí. arrancamos la menopausia? Y cuando empiezan a bajar nuestros estrógenos, nuestra reserva ovárica, 35 o 37 años, ¿sí? Hay chicas que más o menos, y lo que se está viendo en la actualidad, que esto es potencialmente grave, es que la edad de la menopausia se está corriendo para atrás. ¿Por qué? Sí, Porque yo tengo muchas chicas que son posmenopáusicas a los 45, 46, 48, a los 42 empiezan con calores. 5, eso es una menopausia temprana, o la menopausia precoz, que son chicas que dejan de menstruar antes de los 40. ¿A qué factores se les está atribuyendo esto? Al estrés, a A la los 3. supresión del eje del cortisol crónicamente sostenido, y también se les está atribuyendo a los contaminantes ambientales, que son todo el tema de los microplásticos, de los plásticos. Bueno, esos dos factores están influyendo un montón. Y después el hábito tabáquico se estima que atrasa la aparición de menopausia aproximadamente en 3 años. O sea, si fumas, lo más probable es que se te adelante la menopausia 3 años, ¿sí? Y otra cosa con respecto al cortisol es que obviamente el cortisol es una hormona de estrés que hace que nos levantemos que nos levantemos todos los días, que podamos afrontar los problemas, ¿sí? Es una hormona que es buena Claro. y que post ejercicio genera cierto anabolismo. Ahora, genera el efecto contrario cuando está sostenido todo el tiempo, es catabólica. Claro ¿Sí? que no baja. El músculo eleva la glucemia, entonces hay que tratar de estar tranquilas. Acordate que el primer síntoma que te aparece son los trastornos de estado de ánimo. Claro, y yo por eso te decía lo del tema de la estrategia. Ya sabiendo que podés estar más esto de moverte más, o de estás muy pasada de roja, o sabés que te despertás mucho, o porque estás pasando por algún problema, bueno, saber que minimizar el estrés con técnicas de relax, con mindfulness, hacer algo que te gusta, esto de que no es siempre para arriba, o sea, saber que de repente en la semana vos
tenés que, o sea, estar en manos de alguien que te planifique, ¿no? Pero que sepas que no es que siempre es a full. O sea, sí, tenemos que, ahora hablemos del tema de la intensidad, pero este tema de minimizar el estrés también tiene que ver con hacer cosas recreativas, cosas que te gustan, incluso, no sé, te gusta pintar, juntarte con amigas. Eso es, más allá de que es algo que nos gusta, es algo que es estratégico. Si estás muy pasada de rosca, tenés que hacer actividades que contrarresten eso, o sea, que te generen dopamina, serotonina, o sea, son cosas, bailar, lo que te guste hacer, o sea, eso es estrategia, y por eso quería partir de características propias y antecedentes clínicos y deportivos, porque en realidad hay chicas que siempre le pusieron atención, grupo y fitness, y más o menos con la comida la piloteaban, y empieza a pasar de que se empiezan a desregular, y hay otras chicas que no le ponían atención, entonces no tienen como, o sea, tienen como que arrancar de cero y amigarse un poco con esto, porque tienen que generar masa muscular, tienen que interés de hacer las cosas lo más saludables posible, porque en realidad te va a dar el combustible necesario para que vos vivas mejor, para que no te duela nada, o para que vos rindas mejor y disfrutes mejor de la vida, porque Sí. es un poco el chiste. Sí. Y otro síntoma que aparece cuando nos empiezan a bajar los estrógenos es no solamente la fatiga y el cansancio, sino los dolores articulares. Eso es característico también. Y después el síndrome genitourinario, ¿no? Por ahí puedes estar experimentando sequedad vaginal, falta de libido, dolor en las relaciones sexuales. Otra cosa que pasa también es que pasa cada rato al baño, es decir, como que la frecuencia miccional, ¿viste? Se aumenta. Vos decís, bueno, voy a cada rato al baño, no tengo cistitis. Eso también es característico. Y con respecto al sueño, que estamos hablando, que le dicen, ¿viste? El ejercicio silencioso, bueno, Sí, la perimenopausia y la menopausia per se afectan al sueño en una fase que es la fase no REM N3. ¿Y por qué es importante esta fase del sueño? Porque es ahí donde se libera hasta el 70% de la hormona de crecimiento. sí, total. La de crecimiento, ojo acá, es la que de noche va a ir a reparar proteínas y va a generar anabolismo, ¿sí? Va a generar el crecimiento muscular, la Tal reparación cual. de los tejidos. Entonces, típico de esta etapa también es que dormiste mal, te levantaste mal, entonces esto hace que tengas fatiga y bajo rendimiento deportivo. Y obviamente Claro. hipertrofias. Tal cual. Es Bueno, eso. vamos a contarles un poco eso. Por eso insisto en con que no es que las quiero sacar de grupo o de pilates, yoga o de zumba. En realidad, lo que digo es, tenés que ser estratégica y tenés que hacer, aunque sea, o sea, aunque sea dos, como para empezar a charlar, dos estímulos de fuerza, ¿no? Porque tal vez alguien hace, o sea, combina lo de grupo con eso. Si no, tendrían que ser Y más. vos, Pau, ¿a qué le llamas fuerza? Porque esta gente dice, bueno, fuerza hago con botellas de agua de 2 kilos o con banda Claro. elástica. Es que tiene que estar planificado hacia menos repeticiones con más carga, que va a tener que ver con la intensidad de cada una, pero que en realidad está comprobado, o sea, una de las cosas que tiene la propuesta de grupo, que si bien trabajan resistencia, tiene otros beneficios que están buenísimos, ¿no? La adherencia, algunas propuestas que tienen más flexibilidad, más trabajo de postura, trabajo de resistencia muscular local, que está buenísimo como incluso como adaptación. Lo que no tiene, se queda corto, es en una planificación de sobrecarga progresiva, o sea, llega a los huesos, porque en realidad vos tenés que hacer un estímulo de adaptación que genere un compromiso de que te adapte hacia más fuerza. O sea, más fuerza, yo para que la gente entienda, es hacia menos repeticiones con más carga, pero no es un random, tiene que ver con la eficiencia. Siempre les digo que tienen que pensar en que los patrones motores básicos, como para, digamos, para tener como un eje, que son los empujes, las tracciones, las bisagras de cadera, o sea, cómo te agachás, todos los trabajos de piernas, y un core que acompañe, o sea, que todo esté sincronizado para esa motricidad. Más allá del objetivo, puede ser general o específico. Si vos querés hacer recomposición corporal, o sea, querés mejorar masa muscular y disminuir grasa, con esta cosa de las hormonas que se empieza a redistribuir, bueno, estamos hablando de lo mismo. Tal vez el enfoque hace unos años atrás, ahora, que era como más analítico, era como mucho más sectorizado, quiero hacer acá, quiero hacer, bueno, ahora ya se sabe que vos podés tener ejercicios puntuales en tu planificación, pero cuanto más reclutamiento motor y cuanto más eficiente seas en estos patrones que te digo, no es solamente cantidad de peso que vos tenés que cargar, sino cuánto de efectiva sos, eficiente sos en esa motricidad. La calidad de ejecución Claro, del o sea, movimiento. realmente eso es lo que vas a transferir a la vida cotidiana, que realmente a la hora de mover un mueble o levantar un chiquito o hacer algún patrón motor que vos convivís con eso todos los días,
vos realmente seas más eficiente, más efectiva en tus movimientos. Bueno, Bueno, querida, un placer a todas las que se conectaron, gracias a todas las que se conectaron, lo vamos a guardar. lo vamos a guardar, voy a tratar de guardar. Ahora lo guardo, ahora lo guardo.